León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra. Te levantaste con poder. León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Declárelo fuerte, tus enemigos están bajo tus pies. México, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Y conmigo así, vencedor, vencedor, Cristo y vencedor, 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 vamos, Cristo y vencedor, 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 Cristo y vencedor, 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 Cristo Rey vencedor. ¿Cuántos vencedores hay esta noche? Dígalo. Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor.
creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar y camino lleno y de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Vamos a declararlo todos juntos. Yeah. En profetizar. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar y camino lleno y de tu poder. Me das la fe para profetizar. Vamos, profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tu familia y profetizar. Yeah. Profetizar. Yeah. Vamos a decirlo, te alabo, ya no hay derrota en mí, te alabo, redimiste mi vivir, te alabo, tu poder habita en mí, te alabo, victorioso soy en ti, te alabo, por tu espíritu en mí, te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar y camino lleno y de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 De profetizar. De profetizar. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te dé su favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te dé su favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te dé su favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Amén. 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 Levanta tu voz. Amén. 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 Que su favor esté sobre ti. Hoy declaro que el rostro de Dios sonríe sobre tu casa. Oh, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Hola, amada iglesia, aliento del cielo. Qué bueno volver a saludarles por esta vía virtual. Habíamos tenido un pequeño receso con motivo de problemas de audio y de grabación, pero bueno, ya los estamos superando. Y bueno, lamentable la noticia con respecto al nuevo confinamiento, pero como dice las Escrituras, debemos de someternos a las autoridades terrenales, porque de esta forma es que damos testimonio y que respetamos lo que Dios ha puesto aquí en la tierra para gobernarnos. Claro que muchos de ustedes podrán decir, bueno, pero las autoridades terrenales están muy desubicadas, muy desorientadas, no vemos buenos resultados, pero sin embargo son autoridades y tenemos que someternos. Pues bien, amados hermanos, amada iglesia, acabamos de celebrar la Semana Mayor. A nivel mundial se celebra esta semana, en especial por las dos, llamémoslo así, religiones más importantes del planeta Tierra, y es el catolicismo y el cristianismo. Pues bien, amados hermanos, durante esta semana en muchos lugares se predicó una parte de las Sagradas Escrituras, que es el Sermón del Monte. Eso lo encontramos allá en Mateo capítulo 5, versículos 1 en adelante. Bueno, la palabra de Dios habla sobre el Sermón del Monte, y en sí, en verdad, preguntémonos hacia dónde apunta el Sermón del Monte, qué es lo que en realidad nos quiere revelar. Primero que todo, el Sermón del Monte es la constitución celestial por la cual el Señor quiere gobernar al ser humano. El Sermón del Monte no anula la ley, amados hermanos, al contrario, sino que hace posible su cumplimiento, amados hermanos. La ley trata con obediencia y mandamientos la parte exterior, amados hermanos, del hombre, pero la gracia de Dios trata con el corazón del hombre y es la parte interna. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, vemos que fue dado el Nuevo Testamento y es prácticamente la sombra del Nuevo Testamento. O sea, es como la maqueta a pequeña escala para luego en el Nuevo Testamento generarse en la mayor escala, o sea, la realización real de todos estos propósitos, todas estas profecías y así sucesivamente. El Sermón del Monte tiene unas leyes que son necesarias entenderlas. Me gustaría que fuéramos a un texto bíblico que está ya en Santiago, capítulo 1, miremos capítulo 1, versículo 22. En Santiago, capítulo 1, versículo 22, leemos de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues bien, el apóstol Santiago nos da a nosotros un excelente consejo. Y es para corregir una actitud que de generación en generación, desde tiempos antiguos, el ser humano ha venido desarrollando dentro de lo que tiene que ver su vida espiritual, su vida eclesiástica. Vamos a los templos, de pronto muy cumplidamente, muy disciplinadamente, nos presentamos en el templo y participamos de un tiempo de adoración, un tiempo de explicación de la palabra, un tiempo de sermones y bueno, todo esto. Pero cuando salimos de los templos, no sé qué pasa, el mundo, la responsabilidad de los compromisos y todos estos afanes de la vida hace que olvidemos la palabra de Dios. Por eso el apóstol Santiago dice que cuando usted y yo vamos a los templos, no solo debemos de ir disciplinadamente y constantemente, o sea, hay una forma muy habitual, sino que debemos de ponerle tanta atención a la palabra, debemos de apasionarnos por entender la palabra, pero que al salir del templo debemos de ponerla en práctica. Si yo vengo al templo, escucho un sermón, por decir algo, escucho un sermón sobre la mentira, los engaños de la mentira, lo nocivo que es la mentira,
Y bueno, me explican todo esto, me lo comprueban con textos bíblicos, me hacen concientizar lo beneficioso que es la verdad, lo nocivo que es la mentira, el por qué debo de siempre andar con la verdad, el por qué debo de rechazar la mentira en mi vida, andar siempre con la verdad. Me concientizan de todo eso. Pero si salgo del templo y continúo mi vida común y corriente, con mentiras y a todo momento con todo este sistema que creó Satanás con respecto a esconder la verdad y más bien dar a luz la mentira, pues mi vida nunca va a tener un cambio. Nunca voy a ver los beneficios de la verdad. Nunca voy a ver los beneficios de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y se nos ha revelado en un sermón con respecto a la enseñanza sobre lo nocivo que es la mentira, pero si no la pongo en práctica, pues de nada sirve. No voy a ser libre, al contrario, voy a continuar con esa esclavitud. Ya teniendo claro esto, o sea, el consejo del apóstol Santiago, cuando dice que no debemos de ser tan solamente oidores, sino hacedores, o sea, practicar lo que se nos enseña. Pues bien, en el Sermón del Monte, amados hermanos, se nos enseñan muchos comportamientos que son de mucha importancia para nuestro bienestar en nuestra estadía aquí en la tierra. Cuando el apóstol Santiago dice ser oidores, los 4 primeras bienaventuranzas, ser hacedores, las 5 últimas bienaventuranzas, hay muchas bendiciones para los que hacen o ejecutan o ponen en práctica este sermón. Amados hermanos, amada iglesia, amigos, el Sermón del Monte nos enseña a hablar con Jesús. El conocimiento es responsabilidad del hombre. Este conocimiento viene al estudiar la palabra. O sea, muchas veces el gremio pastoral invita a la membresía, o sea, a la iglesia, a que estudien la palabra, a que reciban las enseñanzas que se dan por fuera de los cultos habituales, o sea, el culto del domingo. En otras iglesias hacen culto los viernes y domingo, en otras hacen culto los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, ¿cierto? Entre todo este asistir de cultos, pues es muy importante ponerle atención, pero hay otros momentos, hay otros tiempos donde el gremio pastoral invita a la iglesia, invita a la membresía a que se postulen para estudiar un poco más profundamente la palabra. En una academia eclesiástica, en un tiempo donde nosotros damos cursos bíblicos, el alumno puede preguntar, se puede escuchar al alumno y se le puede despejar una cantidad de dudas, y son momentos y tiempos donde verdaderamente se va a profundizar en la palabra. Una cosa es leer la palabra, otra cosa es escuchar la palabra, pero otra cosa muy diferente es meditar en la palabra. Cuando hablamos de meditar en la palabra, quiere decir que sacamos un buen tiempo y lo dedicamos solo a profundizar el estudio de la palabra. De esta manera, no solo nuestro espíritu y nuestra alma comprende, entiende y digiere, sino que nos da la capacidad de ponerla en práctica para así poder conocer la gloria del Señor. Pues bien, amados hermanos, yo quiero llevarlos a Éxodo capítulo 20, versículo 18, allá atrás en los 5 libros del Pentateuco. Le decíamos que en el capítulo 20, miremos lo que dice el capítulo 20, a los versículos 18. El versículo 18 dice de la siguiente manera: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pues bien, amados hermanos, el Sermón del Monte nos enseña, como les decía anteriormente, a hablar con Jesús. El conocimiento, les decía, es la responsabilidad del hombre. O sea, usted y yo somos responsables de escudriñar, de estudiar la palabra, para que de esta manera surjan 2 bendiciones para cada uno de los que estudiamos la palabra. La primera, vamos a conocer un poco más la voluntad de Dios.
O sea, conocemos más profundamente la voluntad de Dios. ¿Qué es conocer la voluntad de Dios? Primero que todo, saber quién es Dios. ¿Por qué Dios es tan importante en mi vida? ¿Por qué Dios debe ser en mi vida como el aire a mis pulmones? ¿Qué exige Dios de mí como su hijo o como su creación? Porque hay que entender que hay una gran cantidad, un gran número de seres humanos que solo son creación de Dios, mas no son hijos de Dios. Pero también hay una población que no solo son creación de Dios, sino que de creación de Dios pasaron a ser hijos de Dios. Entonces, yo tengo que preocuparme por conocer todos estos eventos para poderme beneficiar de lo que es Dios en mi vida. Ahora, el segundo aspecto es que día tras día surgen una cantidad de religiones que ahogan a la humanidad, presionan a la humanidad, persiguen a la humanidad. Y la humanidad, inclusive aún el pueblo que conoce parte de la verdad, porque no la pueden conocer toda, porque no se dan el tiempo de estudiar, parte de esa cristiandad están expuestos a ser engañados. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo, que el diablo, el enemigo, disfrazado de todas estas religiones, intentará engañar aún a los escogidos. De eso se trata, dése cuenta. Entonces, cuando usted y yo tomamos la responsabilidad de estudiar la palabra, no solo de asistir presencialmente a los cultos el día domingo o un miércoles, qué sé yo, sino hacer caso al consejo que nos da el gremio pastoral para que nos matriculemos, nos inscribamos y de paso nos demos la oportunidad de recibir cursos profundos de la bendita y preciosa Escritura. Entonces, cuando yo obedezco eso, no solo estoy conociendo un poco más profundamente la voluntad de Dios, sino que les decía anteriormente, recibo dos bendiciones. La primera, no me pueden engañar las religiones. Nadie puede venir a sacarme de la verdad cuando yo he conocido la verdad. Y la segunda es que conozco a Dios un poco más profundamente. Y al conocer a Dios un poco más profundamente, genera dentro de mi alma una mayor confianza, una mayor seguridad. Ya cuando me acerco a Dios y que lo estoy conociendo, no me acerco con duda si Él me va a escuchar o no me va a escuchar, si Él me va a conceder lo que yo le pido o no me va a conceder lo que yo le pido. No, al contrario, cuando yo me acerco a Él, voy con tanta seguridad y la primera razón es que Él me va a escuchar. Sus santos oídos están atentos a las súplicas de todos aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Y buscar a Dios en espíritu y en verdad es leer su palabra, estudiar su palabra, entender su palabra, meditar en su palabra y beneficiarnos al poner en práctica la palabra del Señor. También, amados hermanos, el conocimiento nos da a nosotros la posibilidad de cada día adquirir mayores bendiciones de las que adquiere aquel pueblo que solo se preocupa andar superficialmente por la piscina, diría yo de una manera simbólica. La sabiduría viene de Dios, amados hermanos. Es poder para ser hacedor de la palabra. Podemos orar con sabiduría. Allá en Santiago, capítulo 1, vamos allá de nuevo a Santiago. Capítulo 1, mire usted lo que dice allí este texto. En el capítulo 1, versículo 5 dice de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces, como la sabiduría viene de Dios, es necesario conocer cómo es que Dios provee esa sabiduría para nosotros. A. B. Tenemos que adquirirla porque al saber que es necesaria, nos es importante adquirirla, pedírsela al Señor. El Señor nos acaba de decir, si entre vosotros alguno tiene falta de sabiduría. Ahora, la sabiduría no solo se utiliza en el campo de la ciencia, en el campo de todo lo que tiene que ver lo científico, la antropología, el medio ambiente, la matemática, la física, todo esto, sino que también se necesita en el área espiritual.
En el área espiritual, la sabiduría es de mucha importancia. Por eso el Señor Jesucristo dice, no habéis recibido nada porque no han sabido pedir. O sea, no hemos tenido sabiduría para pedir. Entonces, la sabiduría es muy importante para acercarnos a Dios y tener y desarrollar un lenguaje ameno, con sentido propio, una hermosa, deleitosa y amena conversación con nuestro Padre Celestial. Eso solo se logrará si yo tengo sabiduría. Ahora, ¿de dónde viene la sabiduría? Reitero, la sabiduría viene de Dios. Siempre he enseñado esto, amados hermanos, amada iglesia que me está escuchando en esta noche. Los planteles académicos, por muy eminentes que sean, nunca le podrán dar sabiduría al ser humano. Los planteles académicos solo le dan conocimiento de las cosas, del campo en el que el estudiante desea introducirse y conocer. Solo comparten conocimientos. Y hay conocimientos que todavía no están completos y las nuevas generaciones tienen que tomar esa parte de ese conocimiento en X campo y seguirlo desarrollando hasta poder lograr un conocimiento pleno, completo, radical, contundente para transmitírselo a la siguiente generación. Pero vuelvo y reitero, ningún plantel académico nos concede lo que nos concede directamente Dios y es la sabiduría. Nótese por qué vuelvo y repito, Santiago dice que debemos de ser hacedores de la bendita y preciosa palabra del Señor. Usted y yo cometemos errores. Usted y yo nos hemos equivocado, hemos hecho una cantidad de cosas que nos ha llevado a derrotas, todo por la falta de sabiduría. Ahora, amados hermanos, sabiduría es la aplicación del conocimiento. Mire lo que dice allá en 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, es una palabra que realmente debemos de prestarle mucha atención. Capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la sabiduría que viene de Dios es poder para ser hacedor de la palabra de Dios. Mucha gente lleva 20, 15, 30, 50 años andando en el camino de la verdad. Han conocido la verdad, se han enterado de la verdad, pero al aplicarla no tienen sabiduría para poderla ponerla en ejecución, para activarla, llamémoslo de esta manera. Entonces, la sabiduría que viene de Dios, amados hermanos, es poder para ser hacedor de la palabra y poder orar con sabiduría y poder aplicar el conocimiento que se nos transmite. Ser conocedores y hacedores de las bienaventuranzas nos hacen alegres. Conocer la palabra, amados hermanos, nos da autoridad para enseñar la palabra de Dios. Por eso, el apóstol Pablo, en sus cartas, y más directamente a Timoteo, le enseña que un neófito, la palabra neófito quiere decir una persona que es hasta ahora primíparo, principiante en X o Y campo. Por ejemplo, se le puede decir primíparo a una persona que hasta ahora se pone el overol como ayudante de la construcción. Entonces, este personaje solo sabe alcanzar el palustre, la pala, mezclar por ahí una porción de arena con cemento, pero usar la herramienta que requiere de mucha experiencia, como es la plomada, como es el nivel y así sucesivamente. Eso requiere de una enseñanza y prestarle mucha atención y luego ponerlo en práctica, y con el ejercitar, con el tiempo se vuelve un profesional. Entonces la palabra no la puede predicar un neófito. Hay muchos que por emoción, por una cantidad de circunstancias, se lanzan a predicar la palabra, pero son primíparos, son neófitos. Y esto corre el peligro de que al interpretarla mal puedan crear herejías y desviar a las personas que están liderando. Entonces, ser conocedores
y hacedores de las bienaventuranzas nos hacen alegres, como les decía anteriormente, y conocer la palabra nos da autoridad para enseñar la palabra de Dios. La autoridad viene con fe en la palabra. La compasión de Dios es manifestada y enseña, y es una enseñanza bíblica, amados hermanos. Bueno, en el próximo audio, ya teniendo como esta introducción, llamémoslo así, sobre las bienaventuranzas, sobre lo importante que es ser conocedor, oidor, pero también hacedor de la palabra, podemos desglosar y descomprimir el Sermón del Monte, estas leyes constitucionales celestiales que fueron creadas, fueron dadas para nuestro excelente vivir aquí en la tierra. Bueno, amados hermanos, amada iglesia, qué bueno, les decía al principio, volvernos a unir, a contactar por medio de esta vía virtual. Tengo entendido que el gobierno sacó una ley y bueno, este fin de semana no hay asistencia presencial en los templos, entonces vamos a estar atentos por el envío en vivo para que todos en casa podamos participar del culto dominical. Dios les bendiga rica y abundantemente. Recuerde sus pastores, John Henry Sánchez, Mariela Silva, listos a orar y ya estamos al servicio de todos ustedes. Bendiciones para todos. Todas las naciones sabrán de tu nombre.